En el video de hoy veremos 10 criaturas recién descubiertas que probablemente no conocías, desde animales gigantescos hasta criaturas mitológicas, como el unicornio siberiano. El estegosaurio es un dinosaurio herbívoro que vivió hace unos 150 o 145 millones de años. Fue descubierto en 1877 por el paleontólogo estadounidense Othniel Charles Marsh. El nombre estegosaurio significa lagarto con tejado. Los estegosaurios eran animales grandes y podían medir hasta 9 metros de largo y pesar hasta 4 toneladas. Tenía una cabeza pequeña y un cuerpo robusto. Sus patas traseras eran más largas que sus patas delanteras y caminaban sobre sus 4 patas. Tenía una serie de placas óseas a lo largo de su espalda y cola. Algunas placas se cree que eran para proteger el cuello y espalda del estegosaurio de los depredadores. Otras placas se piensa que eran para regular su temperatura corporal. También tenía 4 picos en la cola y que eran utilizados para defenderse de los depredadores. Los plesiosaurios eran reptiles marinos que vivieron hace unos 200 a 66 millones de años. Eran grandes depredadores y tenían un cuello largo, una cabeza pequeña y un cuerpo robusto. El primer fósil de plesiosaurio fue descubierto en 1719 en Inglaterra. Fue descrito por primera vez por el naturalista inglés John Woodward. Woodward nombró al animal Plesiosaurus, lo que significa lagarto cerca. Los plesiosaurios eran de todos los tamaños, desde unos pocos metros de largo hasta 20 metros de largo. El plesiosaurio más grande conocido era el Plesiosaurus funkei, que medía hasta 27 metros de largo y pesaba hasta 40 toneladas. Eran depredadores y se alimentaban de peces, calamares y otros animales marinos. Tenían un cuello largo que les permitía cazar presas a grandes distancias. Sus dientes eran afilados y curvados y estaban diseñados para atrapar y matar a sus presas. El tericinosaurio es un dinosaurio herbívoro que vivió en Asia hace unos 70 millones de años. Es uno de los dinosaurios más extraños que jamás se haya descubierto. Los primeros fósiles de tesserinosaurios fueron descubiertos en 1941 en Mongolia. El nombre tesserinosaurus significa lagarto segadora y se refiere a las grandes garras de la criatura. Tenía un cuerpo grande y pesado, con un cuello largo y una cola corta. Sus patas delanteras eran mucho más largas que las traseras y tenían grandes garras. Se alimentaba de plantas y probablemente usaba sus garras para arrancar hojas y ramas de los árboles. Era un animal muy grande, con una longitud de hasta 12 metros y un peso de hasta 5 toneladas, y esto lo hacía mucho más alto que un elefante africano. Tenía una cabeza pequeña con un pico. Sus dientes eran pequeños y estaban diseñados para cortar plantas. El Platybelodon era un elefante extinto que vivió en Eurasia y Norteamérica hace entre 15 y 4 millones de años. Su nombre significa diente de pala. Era un animal herbívoro que se alimentaba de hierbas y arbustos y tenía un tamaño similar al de un elefante africano, con una altura de hasta 3 metros y un peso de hasta 4 toneladas. El Platybelodon tenía una cabeza grande, con 2 colmillos en forma de pala. Los colmillos eran utilizados para cavar en el barro y la tierra, para poder encontrar comida. También utilizaba los colmillos para defenderse de los depredadores. Los primeros fósiles del Platybelodon fueron descubiertos en 1825 en Alemania. Desde entonces se han descubierto fósiles en todo el mundo, incluyendo Europa, Asia, África y Norteamérica. El Microraptor es un dinosaurio que vivió hace aproximadamente entre 125 a 113 millones de años, en lo que hoy es China. Los fósiles de este animal fueron descubiertos por primera vez en el año 2000 en la provincia de Liaoning, en China. Desde entonces se han descubierto más fósiles en el mismo lugar, así como en otros yacimientos de fósiles en China y Mongolia. El Microraptor es un animal pequeño, con una longitud entre 30 y 50 centímetros y un peso de entre 500 y 1000 gramos. Tenía un cuerpo delgado con 4 alas de plumas que le permitían planear. Sus pies también estaban cubiertos con plumas. Es un animal único porque es el único dinosaurio conocido que tenía 4 alas de plumas. Era un depredador carnívoro y se cree que cazaba pequeños animales, como insectos, lagartijas y mamíferos. El Jachelopterus es un género extinto de escorpiones marinos que vivió hace unos 390 millones de años. Es el artrópodo más grande conocido que haya vivido, con una longitud de hasta 2.5 metros. Los primeros fósiles fueron descubiertos en Alemania durante el siglo XIX. Desde entonces se han encontrado fósiles de este género en todo el mundo, como en Europa, América del Norte y Asia.
El Jaekelopterus tenía un cuerpo alargado y aplanado, con un par de pinzas grandes en la cabeza, que tenía una fuerza de mordida de hasta 1000 newtons. Esto es lo suficientemente fuerte para aplastar el cráneo de un ser humano, y además tenía un par de pinzas más pequeñas en el pecho, y también tenía una cola larga y delgada. Se cree que el Jaekelopterus era un depredador carnívoro, que se alimentaba de peces y otros animales marinos. El unicornio siberiano era un rinoceronte gigante que vivió en Eurasia hace entre 2.5 y 0.5 millones de años. Era el rinoceronte más grande que haya existido, con un peso de hasta 4 toneladas y una altura de hasta 2.5 metros. Tenía un cuerpo robusto y una cabeza grande, con un cuerno que medía hasta 2 metros de largo. Su piel era gruesa y cubierta de pelo, y tenía una cola larga. Sus primeros restos fósiles fueron descubiertos en Rusia en el siglo XIX, y se le conoce como el unicornio siberiano porque tenía un cuerno largo y recto que sobresalía de su frente. Este cuerno era de marfil y podía medir hasta 2 metros de largo. Se cree que era usado para luchar contra otros machos, por el territorio o por las hembras. El Josefuartigasia era un roedor gigante que vivió en América del Sur hace entre 2.5 y 1 millón de años. Era el roedor más grande que jamás haya existido, con un peso estimado de hasta 1000 kilogramos, 10.000 veces más pesado que una rata promedio, y se estima que medía entre 3 y 4 metros de largo. Medía casi lo mismo que un automóvil pequeño. Los primeros fósiles del Josefuartigasia fueron descubiertos en Uruguay en 1998. Desde entonces se han encontrado más fósiles en Argentina y Brasil. Este enorme roedor no era una rata actual, lucía más parecido a una capibara gigantesca, y se cree que era un animal herbívoro, que se alimentaba de plantas acuáticas, como juncos y algas. También pudo haberse alimentado de plantas terrestres, como pastos y arbustos. Vivía en zonas pantanosas, y se cree que era un animal relativamente lento y que se movía por el suelo. El Calicoterio era una enorme criatura extraña que vivió hace 23 y 5 millones de años. Se cree que era un animal herbívoro, que se alimentaba de hojas, ramas y cortezas de árbol. Eran animales de gran tamaño, con una altura de hasta 2 metros y un peso de hasta 2 toneladas. Tenían una cabeza grande con un hocico largo y estrecho, y una cola corta. Sus patas delanteras eran más largas que las traseras, y sus manos tenían grandes garras. Es como una extraña combinación entre un chimpancé y un caballo. Los primeros fósiles fueron descubiertos en Francia, en el siglo XVIII. Tenían grandes garras que podrían haber sido usadas para defenderse. Sin embargo, no hay evidencia de que fueran animales agresivos. De hecho, es más probable que fueran animales pacíficos, que se alimentaban de plantas. El nombre Argentinosaurus significa lagarto argentino. Es un dinosaurio que vivió en Sudamérica hace entre 97 y 93.5 millones de años. Es uno de los animales terrestres más grandes de los que se tiene conocimiento, pudiendo llegar a medir entre 30 y 40 metros de largo y pesar hasta 1000 toneladas. Esto lo hace 11 veces más pesado que un T-Rex o 1000 veces más pesado que una vaca. Los primeros fósiles de Argentinosaurus fueron descubiertos en 1987 en la provincia de Neuquén, Argentina. Desde entonces se han encontrado más fósiles en otras partes de Argentina, Bolivia y Chile. El Argentinosaurus tenía un cuerpo enorme, con una cabeza pequeña y una cola larga. Tenía un cuello muy largo, que podía medir hasta 15 metros. Sus patas eran gruesas y robustas, y sus pies tenían 5 dedos. Y bueno, déjame en los comentarios cuál de estos animales no conocías, y nos vemos en el siguiente video. Bye.